la pasada empezamos a hablar de esto. Hablamos de los métodos que hay para programar, que hay 3 métodos para programar. Y hoy vamos a hablar exactamente del método de la red, que es el más utilizado en la programación de obras como tal, para que ustedes conozcan. Ustedes van a hacer ejercicios de esto, ¿verdad? De cómo generar una red para este punto. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de rendimientos, porque ocupamos los rendimientos para poder generar la cantidad de tiempo, la duración, ¿verdad? Así como en la actividad que ustedes hicieron, de cuánto tiempo se tardaban para, no sé, levantarse, bañarse y desayunar, por ejemplo. Claro, en ese momento ustedes pues conocen sus tiempos, ustedes saben cuánto se tardan en cada actividad, pero cuando hay una actividad en la que yo no sé cuánto tiempo me voy a tardar, entonces debemos de nosotros, ¿cómo decirlo? Estimar un tiempo. Ahora, en esta parte la estimación del tiempo no la podemos dejar tan al azar como en otros puntos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted sale, a veces sus papás le dicen, mira, ¿cuánto más o menos te vas a tardar? Y usted le dice, pues mira, yo creo que como 2 horas y va llegando 4 horas después. Usted está estimando un tiempo en cuanto a programar y su actividad que va a hacer. Que se tardó 2 horas más, pues su estimación de tiempo no fue lo menos exacto posible. Aquí nosotros no podemos o no debemos hacer esta estimación tan fuera de lugar. Entonces, para, digamos que equivocarnos menos o ser lo más exacto posible, sería la frase mejor dicha, para ser lo más exacto posible, nosotros vamos a utilizar estos rendimientos que hasta cierto punto están un poco eh, estandarizados, digamos, ¿verdad? Porque de repente hay cambios en ellos, pero digamos que están lo más analizados posibles para poder generar tiempo. Entonces, vamos a ocupar eso, vamos a generar nosotros duraciones y en base a esas duraciones luego vamos a crear una red completa. Como dice aquí, el resultado de aprendizaje pues es formular una red para la programación de una obra a través de la utilización de las diferentes formas de diagramación para una obra a construirse. Recuérdense que este proceso lo hacemos antes de, ¿verdad? Y luego se va tratando de llevar justamente en el tiempo que debe de ser y si nos atrasamos, pues hay que reprogramar, ¿verdad? Como sucedió, y esto es raro, pero pues puede llegar a suceder. Lo que sucedió, por ejemplo, en el 2020 con la pandemia, que por obligación todos a todos nos encerraron. No se podía hacer absolutamente nada. ¿Qué pasó con todas las construcciones que estaban en ese momento? Pues todas esas construcciones quedaron paradas. No hubo nadie que pudiera estar en una obra. Por 3 meses, aproximadamente 4, sucedió esto. ¿Qué pasó con la programación de obra de esas construcciones? Ya no funcionaba. Al momento de regresar, que empezaron a dejar salir algunas personas, algunos sectores que empezaron a trabajar, en realidad toda la programación tuvo que volverse a hacer. Los tiempos ya no se podían cumplir. Eso es algo muy raro en realidad que suceda en toda mi experiencia de vida. Primera vez, creo yo, que ustedes y yo pasamos por algo similar en mucho tiempo. Creo que en realidad no había sucedido algo así, de que pararan toda la producción de absolutamente todos los sectores, ¿verdad? Entonces, ahí sucede algo interesante porque hay una reprogramación, hay un atraso, pero al mismo tiempo hay una fecha que todavía tenemos que cumplir y aunque nos den un tiempo extra, no nos van a dar todo el tiempo que nosotros estuvimos detenidos trabajando. Se los digo por muchos proyectos que, por ejemplo, el MOB tenía, sucedió eso, ¿verdad? Obviamente nadie salía, nadie trabajaba
Les dieron prórroga, pero no correspondía la prórroga al tiempo en el que se había detenido la construcción. O sea, no les daban 3 meses de atraso, no les daban 3 meses de prórroga, les daban mes y medio, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hago con mes y medio que yo dejé de trabajar? Si solo 3 meses y solo me están dando mes y medio, voy a tener que duplicar todo lo que en realidad hacía. Entonces, la programación de obra tuvo que ser bastante efectiva y eficiente a la hora de desarrollarse. Todo esto de lo que hemos hablado en todo el ciclo se le llama administración de proyectos, ¿verdad? La administración de proyectos tiene que ver con la planeación y la programación. Acuérdense que la de la semana pasada hablamos que esto es dos términos distintos, programar y planear, ¿verdad? Eran dos términos bastante diferentes a la hora de trabajar en lo que corresponde a la administración de obras. Vamos a ver, Carlos David Lozano, buenos días. Buenos días, sí. A ver, Carlos, dígame, ¿cuál es la diferencia entre planear y programar? Vaya, lo que yo puedo entender es como yo puedo planear, digamos en un proyecto, puedo planear esta semana voy a hacer paredes, digamos. La próxima semana voy a hacer colado de columnas y así. Pero ya la programación veo yo que ya es algo más cuidadoso conforme al tiempo. Que ya podríamos decir, si esta semana voy a hacer paredes, entonces lunes y martes tengo que hacer tales, tales paredes. La próxima semana, tales días, tengo que hacer el colado de tales columnas. Eso es lo que yo comprendo. Carlos, bastante bien, ¿verdad? Explicado. Justamente la planeación es prever todo lo que pueda pasar. Entonces, así como decía Carlos, pues la siguiente semana yo voy a hacer paredes y entonces tengo que ver que yo tenga todos los materiales completos, que tenga el personal completo, que ver si va a llover o no, así como sucedió ahora, ¿verdad? Toda esta semana y la semana pasada. ¿Qué voy a hacer si llueve? Estoy planeando. Ahora, cuando yo programo, es justamente determinar, ok, el día lunes en las primeras horas del día se van a hacer las bases de las paredes, o sea, las primeras 2, 3 hiladas de las paredes. En la tarde se va a poner o se va a hacer la solera intermedia que está en la pared. Ya está poniendo tiempos y está determinando tiempos para hacer cada una de las cosas. Ya no solo está diciendo voy a hacer paredes, sino que ya está diciéndole el tiempo que se tiene que tardar y todo lo que va a necesitar, ¿verdad? Entonces, justamente esa es como una diferencia bastante básica para poder entender cuál es la diferencia entre esto. Ahora, en la administración de proyectos se divide en 5 etapas. La primera es el inicio del proyecto. La segunda es la planeación del proyecto. O sea, así como ahorita acabamos de hablar de planear paredes, imagínense que hay que planear todo el proyecto, desde el día 1 hasta el día 200. Tenemos que casi como predecir un futuro que puede pasar o no puede pasar, pero yo estoy planeando qué vamos a hacer durante esos 200 días. Una planeación lo más exacta posible, teniendo opciones A, B y C, y si necesito hasta una D, por si acaso llegan a fallar las anteriores. La etapa 3 es la ejecución, o sea, ya estoy construyendo, ya estoy haciendo el proyecto. La etapa 4 es el control, o sea, se da durante la etapa 3. La 3 y la 4 van casi al mismo tiempo. Y la etapa 5 es la conclusión o finalización del proyecto y ahí es donde analizamos lo bueno, lo malo, lo que hay que mejorar, ¿verdad? Dentro de todo lo que nosotros hicimos. Entonces, como dice las definiciones que están del lado derecho, la etapa de la planeación es el enunciado de las actividades que constituye todo el proceso y el orden en el que se deben efectuar, o sea, la secuencia en la que se deben de trabajar para poder lograr toda esa ejecución, ¿verdad? La programación es la elaboración de tablas o gráficas que indican los tiempos de terminación de inicio, por consiguiente, la duración de cada una de las actividades que forman el proceso
de forma independiente. Y el control se realiza a través de las tablas que hicimos en la programación, de las gráficas, de los cuadros. El control nos ayuda a saber cuánto tiempo podemos llevar de atraso, cuánto llevamos de adelanto, porque a veces puede pasar, ¿verdad? No en el proyecto en sí, pero sí en ciertas actividades podemos ir más adelantados y así poder tomar decisiones. Con ese control yo tomo la decisión de qué va a pasar para ponerme al día, qué voy a hacer para que el trabajo avance más rápido, ¿verdad? Entonces, el control me ayuda a tomar decisiones al momento de trabajar. Ahora, dentro de toda la administración de proyectos, dentro de las tres etapas más fuertes, planeación, programación y control, hay cierta lista, digamos, ciertos puntos que se deben de seguir. Por ejemplo, cuando estamos en la etapa de planeación, estamos hablando de tres pasos importantes. Primero, hay que hacer una lista de actividades, que es como la lista de actividades que ustedes generaron de su día, ¿verdad? Ustedes iban haciendo una lista de actividades. Claro, aquí estamos hablando de un proyecto. Entonces, esta lista de actividades tiene que ver con los proyectos, con todo lo que tiene que ver el proyecto, con los trámites que hay que hacer para generar el proyecto y con las actividades para la ejecución de la obra. Entonces, ¿cuáles son los trámites que tengo que hacer? ¿Verdad? Para poder generar un proyecto. ¿A dónde tengo que ir a pedir permiso? ¿Cuánto se tarda cada permiso? Si se acuerdan, cuando estábamos allá en procesos constructivos de edificios, a algunos de ustedes les tocó hablar acerca de trámites. Y justamente, pues yo les decía en aquel entonces, hay que conocer los tiempos, hay que conocer exactamente los pasos que se hacen, porque aquí es donde en realidad nosotros necesitamos esa información. Dentro de la planeación, el segundo punto es la tabla de secuencias. Significa una lógica de ejecución que tengo que hacer primero, que tengo que hacer después y así sucesivamente. Ahora, esta tabla de secuencias dependerá de la edificación, del sistema constructivo que hayan decidido utilizar, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo trabajar con una pared hecha de ladrillo de bloque o de bloque de concreto a trabajar con unas paredes prefabricadas o unas paredes coladas en el sitio, por ejemplo. Es una secuencia distinta cuando las paredes son hechas directamente en el sitio. Ahí se hace el colado de las paredes, ahí se desenmoldan las paredes y ya queda la pared. A pegar bloques es distinto. Entonces, dependiendo del proceso, vamos a tener que tener una lógica de ejecución. Dentro de esta tabla de secuencias, tenemos nosotros, por ejemplo, limitaciones. Tenemos que tener en cuenta las limitaciones del espacio, las limitaciones de los recursos, ¿verdad? Las limitaciones de responsables inmediata. Tenemos que saber cuál es la actividad inmediata anterior, ¿verdad? O la actividad de la que dependo. La actividad simultánea, o sea, qué actividades pueden estarse haciendo al mismo tiempo, como lo que vimos en la presentación de la semana pasada. ¿Y cuál es inmediatamente posterior? Quiere decir cuál es la que le sigue. O sea, yo tengo que saber tres actividades. La actividad presente, la actividad pasada y la actividad futura. Eso significa inmediatamente anterior, inmediatamente posterior. Porque tengo que saber de quién dependo y quién depende de mí, ¿verdad? Para poder ir generando todo este diagrama que nosotros vamos a generar. Y tercero es el dibujo de los diagramas, ¿verdad? El dibujo de los diagramas tiene que ver con actividades reales y actividades ficticias. Ya vamos a ver a qué se refiere con una actividad real y con una actividad ficticia. Cada una de ellas
tiene características distintas, ¿verdad? Una actividad real es algo, valga la redundancia, que tiene un tiempo real que se va a tardar en hacer, ¿verdad? Para poner los bloques se va a tardar tanto tiempo. Ahora, ¿qué es una actividad ficticia? Por ejemplo, una actividad ficticia es, tengo que esperar a que esa pared fragúe, ¿verdad? El mortero. En realidad no es una actividad el fraguado del concreto, pero sí necesito esperar. Entonces, no tengo un tiempo determinado, no hay una actividad tal cual, pero hay eso, tengo que esperarlo aunque esté dentro de la misma actividad que se llama paredes. Entonces, tenemos actividades ficticias, ¿verdad? Que a veces solo me sirven, lo vamos a ver más adelante, también una actividad ficticia me sirve nada más para poder unir dos actividades, o sea, poder decir, necesito de paredes y necesito de vigas para poder poner la losa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo uno paredes con vigas, por ejemplo, verdad? Lo puedo hacer a través de una actividad ficticia. No tiene tiempo, o sea, por lo tanto, no tiene duración, porque yo solo estoy diciendo que necesito de esas dos para generar una tercera actividad. Ya lo vamos a ver con diagramas, digámoslo así. Luego, la programación, estamos hablando de una evaluación de tiempos, estamos hablando de una tabla de tiempos, estamos hablando de que los tiempos, depende del tipo de contratación que se haga en la obra, puede ser tiempos por jornales, quiere decir todo un día de trabajo, estamos hablando de una jornada, un jornal, 8 horas diarias, o puede ser que se contrate por día, por hora, por trabajo realizado. Eso dependerá de cómo se ha planeado la contratación de las personas. Entonces, eso también tiene que ver con los tiempos, ¿verdad? Que nos podemos tardar nosotros. Luego, dentro de la programación está la obtención de la ruta crítica. Y ahí estamos hablando de la tabla de holguras, que ya vamos a llenarla nosotros también. Hablamos de fechas primarias, por ejemplo, de la iniciación y la terminación más temprana, así se le llama a eso. Y las fechas últimas son la iniciación más tardía y la terminación más tardía. En ese cuadro que ya vamos a aprender a llenar pronto, nosotros determinamos a qué se refiere con iniciación más temprana e iniciación más tardía. Si los dos son inicios, me va a decir usted. Sí, iniciación más temprana es el día más rápido, digámoslo así, el día, voy a poner un ejemplo. Usted cuando se levanta tiene dos inicios, una iniciación más temprana y una iniciación más tardía de su día. ¿Qué significa eso? Ok, usted sabe que si usted se levanta, su hora de levantarse, por ejemplo, son las 5 de la mañana o las 4 de la mañana. Su iniciación más temprano puede ser a las 3 de la mañana. O sea, usted se puede levantar a las 3 de la mañana. Si usted se levanta a las 3 de la mañana, usted va a terminar o se va a ir más temprano. Es la terminación más temprana. Inicio más temprano, terminación más temprana. Me levanto a las 3 de la mañana, pues salgo a las 4:30 de la casa. Pero hay una iniciación tardía. O sea, usted generalmente se levanta a las 4, pero de repente se levantó a las 4:30. Esa es su iniciación más tardía. Si usted se levanta más tarde de las 4:30, ya no logramos nada. Lo más tarde que usted se puede levantar es a las 4:30. Y entonces usted va a ir llegando donde usted desea, o se va a ir de su casa, exagerando, a las 6 de la mañana. Pero a las 6 todavía llego a tiempo donde tengo que llegar. Entonces, tenemos un tiempo estándar, que es como las 4 de la mañana que usted se levanta. La iniciación más temprana es, obviamente me levanté antes, pero también voy a salir antes. Esa es mi terminación más temprana. Y está la iniciación más tardía, lo más tarde que yo me puedo levantar, porque así que suena el despertador y digo 5 minutos más. Esa es su iniciación más tardía, estos 5 minutos más que se vuelven 10, 15, 20 o hasta media hora que de repente se nos pasa. Esa es su iniciación más tardía. Pero aún así, aunque inicie tardíamente, usted está terminando o está llegando siempre a tiempo a su destino. Cuando usted ya no llega a tiempo a su destino, es porque nos salimos hasta de la iniciación más tardía.
O sea, usted ya no se levantó media hora tarde, sino una hora tarde. Por más que usted haga, usted no termina a tiempo. Entonces, la ruta nos marca esto. Ese diagrama nos marca justamente esta información. Nos marca cuál es nuestro inicio regular, nos marca nuestro inicio más temprano, nuestro inicio más tardío, como las terminaciones de estos mismos. Terminación más temprana y terminación más tardía. ¿Verdad? Ya lo vamos a ver. Y eso lo calculamos nosotros. No crea que nos lo dan, sino que nosotros lo estamos calculando en ese caso. Después de esto, nosotros también tenemos la parte del análisis y las reducciones. En esta parte ya es cuando nosotros calculamos las holguras. Las holguras hay tres tipos: total, libre e independiente. Igual nosotros las calculamos. Y con estas holguras nosotros sabemos qué tanto en realidad tiempo tenemos para esos movimientos de iniciar más temprano o iniciar más tarde. Y hay actividades que no tienen holgura. Generalmente las que no tienen holgura son las actividades que forman parte de la ruta crítica. O sea, no puedo ni atrasarme, rara vez me voy a adelantar, pero sería catastrófico atrasarme. Con estos cálculos, entonces yo puedo empezar a hacer modificaciones. Modificar secuencias, modificar duraciones, por ejemplo, en base a esto que yo hice anteriormente. Y el tercer punto, que es el control, es usar las holguras para saber repartir el recurso humano, recurso económico o recursos de materiales. Si veo que una actividad tiene menos holgura y ya estoy llegando al límite de la holgura, o sea, el límite de decir, mañana es el último día para empezar esta actividad, porque ya es el inicio más tardío, pero esto todavía no se ve que vaya a terminar. Entonces, bueno, ocupo a personas de otra tarea que tienen más holgura, más tiempo todavía para terminarse y los muevo a donde yo necesito terminar. Entonces, por eso las holguras me sirven para repartir los recursos. Y la reducción de tiempos también, ¿verdad? Podemos controlar en algún momento, reducir tiempos, los tiempos más que todo en función de costos, ¿verdad? Porque entre antes termine algo, puede que eso sea menos caro, puede, porque digo puede, porque en realidad a veces no es así. Reducir tiempos puede que sea directamente afectado el dinero, porque tengo que contratar más gente y entonces eso me va a llevar a tener más dinero que gastar. Entonces es de saber manejar ese trío del cual les hablé la clase pasada de tiempo, dinero y calidad, ¿va? Entonces, en general, todo esto es lo que nosotros hacemos con la parte de la planeación y la programación. Son varias cosas en realidad las que se hacen, ¿verdad? Y se van a dar cuenta ustedes que no sale en 5 minutos el generar esto. Y en el caso de nosotros, pues aquí, como es meramente educativo, casi que les doy la mitad de la información ya, como dicen, ya sacada, y ustedes solo hacen la otra mitad, pero hacerlo desde cero requiere de tiempo, de conocimiento del proceso y de saber ordenar, ¿sí? El saber ordenar las cosas y eso pues no hay nadie que nos enseñe a ordenar las cosas, es parte de cada uno de nosotros. Ok, el método es el método CPM-PERT, del cual nosotros vamos a estar hablando, y este fue diseñado para proporcionar diversos elementos útiles de información para los administradores del proyecto. Primero, el PERT-CPM expone lo que se conoce como la ruta crítica de un proyecto, ¿verdad? Eso es lo primero que expone. Ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupe, ahorita solo era una introducción de todo lo que conlleva eso. Pero una holgura es el tiempo que les sobra.
pero le sobra sin retrasarse de una actividad. Eso es una holgura. Entonces, quiero ver, no sé cómo genera usted su trabajo, por ejemplo, del que les dije la semana pasada, pero por ejemplo, para entre comer y lavarse los dientes, por decir dos actividades, entre comer y lavarse los dientes, usted puede tener una holgura 0, que significa que usted termina de comer y tiene que irse a lavar los dientes inmediatamente. Si no lo hace ahí, lo puede hacer después, pero se atrasó. Ahí no tiene holgura, por ejemplo, en ese caso, ¿verdad? No tenemos esa holgura como tal. Entonces, sino que terminamos una actividad y debemos de iniciar la otra en el mismo momento. Eso es no tener holgura. Ahora, por ejemplo, usted desayuna y luego de desayunar, pues usted va y, no sé, se pone los zapatos, se peina y hasta después se va a lavar los dientes. Entonces, entre comer y lavarse los dientes, hay un tiempo que yo puedo tener. Me puedo poner los zapatos y después lavarme los dientes, o puedo ponerme los zapatos, peinarme y hasta después lavarme los dientes. Tengo ese tiempo, le voy a llamar libre, pero no es libre. Tengo ese tiempo que no es que no haga nada, estoy haciendo otras cosas, pero puedo acomodar a dónde inicio el lavarme los dientes. Ese tiempo que usted tiene para decidir a dónde empezar a lavarse los dientes se le llama holgura. Esa holgura puede ser antes de empezarse a lavar los dientes o después de lavarse los dientes. Por eso hablaba de 3 tipos de holgura, ¿verdad? La total, que es toda junta, la inicial o la final, porque usted puede decidir en qué momento utilizar la holgura a conveniencia suya. Bueno, me lavo los dientes después de ponerme los zapatos, porque después, cuando termine de lavarme los dientes, necesito ocupar el tiempo en no sé qué, ¿verdad? En arreglar el bolsón, por ejemplo. Entonces, las holguras es ese tiempo que usted le permite mover la actividad para hacerla antes o para hacerla después. Eso es una holgura. El tiempo que tengo donde yo puedo decidir la hago antes o la hago después. Pero hay actividades que no tengo decisión. O la hago aquí o la hago ahí. Y si no la hago en ese momento, me atrasé por completo, ¿verdad? No sé, creo que pudo haber quedado un poco más claro. Igual ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, la ruta crítica, como decía aquí, son todas las actividades que van a limitar el desarrollo no modifica el orden, modifica el inicio de la actividad. Eso es lo que está modificando. No el orden de las actividades, sino el inicio de. Más que orden es el inicio, porque el orden en realidad nadie me dice cómo ordenarlo. Entonces, por eso no habla acerca de un orden, sino de movimientos de tiempo. La ruta crítica nos va a delimitar la duración del proyecto, ¿verdad? Esa es la que determina el inicio y el fin del proyecto. Las demás actividades que son como ramas de un árbol, digamos que la ruta crítica es el tronco principal de un árbol y las otras actividades son todas las ramas secundarias. Entonces, la ruta crítica es la principal. Las demás ramas, pues, nos ayudan siempre a generar el árbol, pero no son importantes. O sea, yo puedo cortar una rama y no pasa nada en el árbol. Pero si yo corto el tronco del árbol, se murió el árbol, ¿verdad? Eso sucede en la ruta crítica. En otras palabras, para lograr que el proyecto se realice pronto, nosotros tenemos que tener esa ruta crítica lo antes posible. Rara vez, claro, estoy hablando de proyectos grandes, porque en los proyectos chiquitos nadie conoce esta parte de la programación de obras. No la conocen tal cual. Obviamente, desde el obrero hasta el albañil, no importa si solo están haciendo el muro de alguna casa, ellos planean, ellos programan a su forma. No conocen qué es una ruta crítica, no conocen el método CPM-PERT, pero claro, todos planeamos y todos programamos algo en la vida.
Entonces ellos programan. Si usted contrató a un albañil que le fuera a poner no sé, ¿verdad? A encementar todo el jardín, él planeó y él programó el trabajo que le va a ir a hacer a usted. Pero claro, no necesita hacer toda esta programación porque pues es apenas un pedacito el que le van a poner a usted cemento en el patio. Pero ya con toda una obra grande, sí hay que generar esto, porque es más difícil, porque ya no es una persona la que está trabajando, son cientos de personas trabajando. Son todo un montón de días en los que hay que comprar, pedir, recibir material. Entonces, obviamente el tamaño de la obra es lo que me hace que yo necesite utilizar métodos para saber en realidad dónde estoy, cómo está la obra y cómo vamos. Entonces, la ruta crítica, ¿verdad? O el proyecto como tal, nos indica dónde es que nosotros tenemos que poner más cuidado y énfasis a la hora de estarlo desarrollando. Entonces, como dice aquí, las actividades que no están en la ruta crítica tienen una cierta cantidad de holgura. Esto es, pues pueden empezar más tarde, esa es la holgura, y permitir que el proyecto funcione y se mantenga con toda la programación posible. O sea, puede empezar tarde y aún así el proyecto va a terminar en el mismo tiempo, con las actividades que tienen una holgura. O también permitir que el proyecto, con todo y todo, ¿verdad? Con los atrasos, no en una, podemos tener atrasos en varias actividades y a pesar de eso, igual se va a terminar. Pero ojo, solo aquellas que tienen holgura. Entonces, el método de CPM-PERT o PERT-CPM identifica las actividades y la cantidad de tiempo disponible para podernos atrasar. Eso es lo que hace este método. Identificar cuánto es el tiempo que yo me puedo atrasar. Y ahí tienen un ejemplo de cómo se ve ya identificada la red. Se trabajan con estas ruedas, ya les voy a explicar cómo se arma. Se trabaja con actividades y, por ejemplo, una actividad está compuesta por todo esto es una actividad, vean, dos nodos, o sea, dos círculos, conforman una actividad. En este caso, la actividad A, la actividad se pone en medio y se identifica con una letra. Y el número generalmente lo ponemos abajo. Aquí está la par, ¿verdad? Hay diferentes formas de hacerlo. Ese es el tiempo de duración, lo que está entre paréntesis. Eso significa que la actividad A dura 3 días. Y la actividad A tiene un inicio y un fin. El nodo inicial es 1 y el nodo final es 2. La flecha es la duración, el tiempo que me voy a tardar. Claro, la flecha, el tamaño de la flecha, porque a veces me lo preguntan, no tiene nada que ver con si se tarda 3 días a 10. Me dicen, si se tarda 10 días, hago la flecha más grande o más chiquita. No importa, eso no importa. Eso es solo un símbolo. Lo que ustedes tienen en claro es cómo se conforma una actividad. Porque a veces me dicen, el círculo 1 es la actividad 1 y el círculo 2 es la actividad 2. No, la actividad es la flecha y tiene un inicio y un fin, que es el círculo 1, en este caso, porque estamos viéndolo aquí, el círculo 1 es el inicio y el círculo 2 es el fin de la actividad. No es que los círculos sean las actividades. La actividad está en medio. Es el desarrollo de esa actividad, es eso que está en medio. En este caso tenemos los tiempos tempranos y los tiempos tardíos, que nosotros los calculamos y vamos a ver cómo los calculamos. La forma de la flecha, continua o discontinua, tiene que ver con las actividades que hablamos anteriormente. Las actividades ficticias son las flechas discontinuas. Y esas, si ustedes pueden ver aquí, acá tenemos una discontinua y dice ficticia, también la de arriba. Esa, si ven, no tiene ni letra ni número, porque esa actividad en realidad no existe. Lo que me está ayudando aquí es a unir la actividad D con la actividad C y con la actividad B. Entonces, solo me están ayudando a unir. Entonces, son líneas, por decirlo así, inexistentes, pero que las marcamos para que sepamos que en realidad necesitamos de que se haya terminado la actividad B, C y D para generar E.
Entonces, por eso se llaman ficticias y se representan de una forma discontinua, en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no podemos hacer las tres como una continua porque no tenemos una actividad. O sea, usted no va a poder poner una flecha media vez no tengo una letra y un número de duración. No puede poner una flecha continua. Solo son flechas continuas cuando usted tiene una actividad, o sea, una letra y un número de duración. Solamente ahí puede poner flechas continuas. De ahí, si usted necesita unir otra, va a tener que utilizar una ficticia. Ahora, cuidado con eh, utilizar muchas flechas ficticias, porque entonces significa que no estoy pudiendo programar correctamente, porque ya me han entregado a veces diagramas y casi todas son flechas discontinuas y lo que pasó aquí es que no sabía cómo unirlas. Bueno, entonces no está programando correctamente. No es que todo lo vamos a unir con una flecha ficticia, ¿verdad? Entonces, en general, esto es algo bien pequeño, esta red que se forma acá. Y cada uno de ellos, ya vamos a ver cómo generar los tiempos tempranos y los tiempos tardíos y cómo saber cuál de todas ellas forman parte de la ruta crítica. Todo eso lo determinamos al hacer unas sumas y unas restas que vamos a ir haciendo. Okay. Todos estos términos son importantes de que nosotros los conozcamos, ¿verdad? Para poder identificarlos a la hora de generar el método. Primero, lista de actividades, que esto es simple y sencillamente ordenar, ¿verdad? Ordenar todas las actividades que usted tiene que hacer en ese proyecto, las ordena de forma secuencial, ¿verdad? Eso es lo que hace. Lo primero que generamos siempre es una lista de actividades. Eso es lo primerito que usted va a generar. Cuando usted ya tiene esa lista de actividades, entonces esto es lo que nos va a servir para poder generar todo lo demás. Si esta lista está incompleta, por lo tanto la programación está mal realizada, porque si me faltó una actividad significa que me faltó tiempo que yo voy a sumar a ese proceso, ¿verdad? Entonces, sí tienen que ser bien cuidadosos a la hora de generar la lista. Eso es crítico, ¿verdad? El poder generar la lista es crítico. Desde ahí empieza como lo más crítico de todo un proceso. El segundo término, una rama. La rama, como les hablaba del árbol, ¿verdad? Son las flechas, las que vimos anteriormente en el ejemplo del diagrama. Estas flechas significan las actividades. Esto prácticamente es lo que yo les mencioné anterior, en la diapositiva anterior. O sea, cada flecha es una rama y esto significa una actividad del proyecto. Entonces vamos a tener tantas flechas como actividades de la lista anterior mencionada. Luego tenemos la definición de la actividad. La definición es lo que se va a hacer, ¿verdad? La actividad que se va a desarrollar. Ahora, esta actividad se representa por una rama. O sea, la actividad está representada por una flecha. Y esta actividad requiere de un tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso les mencioné anteriormente que estaba una letra, que es como la definición de la actividad, y un número, que es el tiempo de la actividad. Luego tenemos los eventos. El evento es todas las actividades que llegan a un solo nodo, ¿verdad? O sea, a un solo círculo. Acuérdense, los nodos son los que los conocemos como círculos. Entonces, hay varios eventos. Los eventos son varias actividades juntas. Entonces, varias actividades juntas forman un evento. Y pueden haber eventos que llegan a unirse a un mismo nodo como tal, ¿verdad? Así como veíamos acá, veíamos aquí atrás en el 5. Al nodo 5, aquí a este, llegan varias actividades.
Entonces, ahí se forma un evento porque hay 3 flechas llegando a un solo nodo, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama evento, porque hay varias actividades que llegan a un mismo nodo. Ahora, los círculos, que son estos nodos, forman parte de todo el diagrama y los círculos representan el inicio y el fin de una actividad. Entonces, toda actividad va a tener inicio y fin, inicio y fin. Ahora, recuérdense que el fin de una actividad es el inicio de la siguiente, ¿verdad? Eso sí es importante, porque a veces me ponen doble círculo y entonces hay que tener cuidado. Ya vamos a hacer un ejercicio de esto. Ahora, la red de actividades es una representación de 2 aspectos particulares. Toda la red, o sea, todo el diagrama que vimos anteriormente de los círculos. Representa la relación que hay entre las diferentes actividades y la duración de cada actividad. Eso está plasmado en toda esa red que ustedes vieron. Se ven las relaciones entre actividades. Esto es como cuando para decir las relaciones en las actividades es como un árbol genealógico, ¿verdad? Usted puede ver quiénes estaban atrás de usted y quiénes pueden estar adelante de usted. Entonces están relacionando de dónde viene usted y si pues ya tiene descendencia, la descendencia que va a partir de usted. Entonces justamente es igual. Tenemos unas relaciones de precedencia, o sea, de saber qué actividades vienen antes de la que estoy haciendo. Y obviamente la duración de cada uno. Aquí definimos precedencia, que lo habíamos hablado en la clase pasada. Precedencia es antes de, lo que necesito que esté hecho antes de empezar esta nueva actividad. Es una precedencia. Y las actividades ficticias, que es la que estamos hablando, son aquellas que dice que no consumen recursos de ningún tipo, ni dinero, ni tiempo, ni personal, ¿verdad? Y están asociados generalmente a eventos ficticios, o sea, existen en la red, porque ya vieron que las flechas se ponen, pero con el propósito de establecer una relación de precedencia. Pero estos no tienen ni tiempo, o sea, no tienen una duración, y tampoco tienen una actividad tal cual. Se hacen a través de estas líneas o estas flechas discontinuas solo para decir, necesito de esta para terminar aquella otra actividad, ¿verdad? Pero no hay una actividad tal cual, es solamente una unión que necesito hacer, pero ahí no hay actividad como tal. Por eso la flecha es discontinua. La actividad ficticia dice, se utilizan para cumplir lo que le acabo de decir, una precedencia necesaria sin alterar otra actividad y para cumplir algunos requerimientos de precedencias para un evento siguiente, ¿verdad? Para eso es. Todos estos términos, obviamente, jamás quizás lo habían escuchado ustedes. Muy rara vez alguien puede hablar de precedentes como tal. Y esa es como la palabra más común de todas las que acabo de hablar, de ahí eventos, actividades, actividades ficticias, son términos que ustedes nunca habían escuchado y que es primera vez que escuchan. Entonces, la comprensión de las definiciones es complicada por lo mismo, porque es primera vez y porque en realidad se van a dar cuenta que aquí no hay nada que me diga exactamente, primero ponga esto, después siguiente y continúe con esto. Me dan las definiciones para que yo entienda de qué se trata, porque usted va a aplicar estos conceptos, pero no hay nada que le diga, primero ponga la actividad esta, a la derecha ponga la otra, abajo la tercera, a la izquierda ponga la otra. No hay nada que nos diga eso. Si ustedes esperan eso, se los digo desde ya, no esperen eso. En ningún libro, he leído muchos libros de programación de obra y en ningún libro jamás he encontrado que me digan directamente cómo hacer un diagrama, cómo hacer una red. Lo único que nos explican es la importancia, los términos, qué significa cada cosa y de ahí para allá vamos nosotros y nuestros conocimientos. Porque ustedes saben qué actividad precede a cuál. Eso no se lo van a decir en un libro. En un libro no le van a decir, de programación, ¿verdad? Estoy hablando de libros de programación. No le van a decir, primero tiene que hacer la solera de fundación para después poner las paredes. Eso se lo dan en otra cosa. Eso es un aprendizaje de otro rubro, no de programación de obra.
Pero ese conocimiento usted ya lo tiene porque usted ya pasó por ahí. Usted sabe cuál es la precedencia de cada actividad. Por eso es que en la programación de obra es nada más una metodología para que usted ordene lo que usted ya conoce, que es procesos constructivos. Cuando usted vio que era una solera fundación, que era un nervio, cómo calcularlo, cómo calcular excavación, cómo calcular paredes, vigas, columnas, todo esto, porque hasta cierto punto usted conoce cómo se hace y usted lo ha hecho, porque lo ha hecho en el taller, ¿verdad? Mejor todavía. Entonces, justamente esto es ordenar esa información que usted ya tiene. Por eso es que aquí no va a encontrar que le digan, primero ponga esto, segundo y tercero y cuarto y quinto y finaliza. No, no lo va a encontrar. Este método es mucho de su parte, porque aquí pues la información, yo les puedo dar libros y creo que capaz no los leerían o sí, libros completos de programación y nadie nos dice eso, ¿verdad? Solo es, esto es lo que tiene que hacer, hágalo. Y uno va aprendiendo en el camino. Ahora, la ruta crítica nos dan nada más la definición de ruta crítica, que ya la repetí varias veces, pero la ruta crítica o camino crítico es una secuencia de actividades conectadas que produce o que conduce del principio del proyecto al final del mismo, ¿verdad? Por lo que aquel camino que requiera el mayor trabajo, es decir, el camino más largo dentro de la red, viene siendo esa ruta crítica o camino crítico de toda la red. Y estoy de acuerdo y no estoy tan de acuerdo en este punto porque a veces no necesariamente la ruta crítica es lo más extenso, sino que para mí se identifica con aquellos que no tienen holgura. Esa es la ruta crítica. Cuando hago la red, lo identifico porque son las actividades que no tengo holgura, porque a veces no necesariamente es el camino más recto o el más extenso, ¿verdad? Y la holgura, como dice aquí, es el tiempo libre en la red, es decir, la cantidad de tiempo que puede demorar una actividad sin afectar la fecha de terminación del proyecto. Es lo que les he tratado de explicar, ¿verdad? Con diferentes ejemplos. Es ese tiempo libre que tiene. Y a pesar de que usted se atrase haciendo esa actividad, igual va a terminar en el mismo tiempo programado, ¿verdad? Eso es una holgura. A ver, de todos estos términos, ¿alguno que fue el que menos se entendió para poderlo aclarar? Ok, creo que no. Bueno, No, y todo bien. De mi parte, todo bien. gracias, Gerson. Permítame. Em, Bueno, vamos a seguir con los términos entonces. Solo- pero-
sigamos. Ok. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a representar estas actividades? Que es lo que ya les mencioné anteriormente, pero aquí lo desglosé así, solo una actividad. Ahora, ¿cómo se representa entonces cada actividad? La representación gráfica es una flecha, la cual su longitud, como les decía, no significa nada. Puede adaptarse casi a cualquier forma, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de las flechas que ustedes ven ahí, ¿verdad? Las flechas, ya sean continuas o discontinuas, en algunos puntos, nada más se coloca como, como lo ven ahí, como más grueso, más fina. En realidad eso no tiene nada que ver tampoco con lo que nos quiere decir la flecha. Hay algunas personas que esta es la forma, cuando hacen la flecha como más gruesa, es la forma en determinar la ruta crítica, ¿verdad? Cuando se ve como más gruesa. Hay otras personas que lo que hacen es colorear los nodos que corresponden a esa ruta crítica, ¿verdad? En este caso. Las flechas pueden ser rectas, quebradas, ¿verdad? O sea, pueden ser de esta forma, las puede hacer inclinadas para cualquier lado, sí, exceptuando que no pueden ser curvas, ¿verdad? Necesitamos ser líneas rectas. Y aunque no hay una forma exacta para diagramar, lo que se espera es que el diagrama empiece, por decirlo aquí, y se vaya desarrollando de forma horizontal, o sea, siempre hacia adelante. ¿Por qué les digo eso? Porque me han salido diagramas o me han diagramado y a veces está casi que en vertical el diagrama. Entonces, acuérdense que estamos hablando de tiempos. Por una lógica de secuencias, las actividades van hacia adelante, no hacia arriba. Entonces, aunque no hay nada legalmente escrito, ¿verdad? O sea, no hay algo en el libro que le diga que usted tiene que ir hacia, siempre en todo curso que enseñan a programar, le dicen usted tiene que ir avanzando hacia adelante en forma horizontal, ¿verdad? Entonces, las flechas pueden ser, como les decía, líneas rectas, no importa quebradas, pero no tampoco que hagan esto así para poder llegar a un punto, ¿verdad? Sino quebradas porque puedes hacer, como yo les dije anteriormente, más de un quiebre para que usted pueda llegar a un punto. Porque necesitamos de repente alejarnos porque tenemos demasiadas actividades, entonces necesitamos alejarnos de lo anterior. Cada actividad tiene un inicio y un fin, y aquí lo tienen, por ejemplo, el nodo 1 es el evento inicial. Ahora, en los nodos van números, ¿sí? Ahí solo van números, no se ponen letras. De ahí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Híjole, ¿verdad? Como es infinito, pues nunca vamos a tener problemas de que no vamos a tener un número. Entonces, ese es un nodo, siempre con número. El nodo inicial del evento, ¿verdad? Y el nodo o nudo del evento final. Toda esta es una actividad. Este grupo de 3 elementos forman una sola actividad. Aquí está la actividad A. Y la actividad A está conformada por el nodo 1 y el nodo 2. La actividad se pone arriba y la duración se pone abajo en medio. Las actividades son las que van por letras, es así, ¿verdad? Esas van por letras en este caso. Entonces, como dice ahí, A es la actividad, ¿verdad? Y D o el número de abajo es la duración de la actividad. Ahora, 2, por ejemplo, es el evento final de A. Pero hay una actividad llamada B. B va a iniciar donde termine A. Entonces el nodo 2 se vuelve, por decir algo, lo voy a hacer aquí, y esta fuera la actividad B. El nodo 2 es el final de A, pero es el inicio de B. Este 2, digamos que aquí fuera 3, el 2 tiene una doble función, digamos así. Final de A
y el inicio de B. Porque, por ejemplo, aquí estoy diciendo que en precedencia yo necesito que A esté terminado para empezar B. Eso es lo que estoy diciendo con esta diagramación que acabo de hacer. Hasta que A esté terminado, yo puedo iniciar B. Por lo tanto, el nodo final de A es el inicio de la actividad B, en este caso. Entonces, los nodos, por eso les decía yo, hay nodos que a veces me hacen así, por ejemplo. Este era A y me vuelven a hacer aquí y me hacen aquí a B. Y les digo yo, ajá, ¿y aquí en medio qué pasa? Aquí. ¿Qué hay aquí en medio? No, pues sí, como B necesita iniciar, sí, pero no me puede dejar un espacio muerto en medio de ahí. Ahí tiene que haber o una flecha sólida o una flecha discontinua. Pero no puede haber una flecha sólida porque pues entre A y B no hay otra actividad en medio. Y flecha discontinua, si me la pone, estamos programando mal. Porque la precedencia dice, necesito de A para empezar B. Entonces, aquí es donde los nodos, ojo con eso, van a ser finales y principios de actividad, ¿verdad? En ese caso, para cuando ustedes estén haciendo su diagrama. Ahora, les voy a presentar algunas formas que ustedes pueden utilizar para diagramar, dependiendo de cómo ustedes tengan las precedencias en ese listado que ustedes van a generar. Va a depender de esto la forma en la que usted puede diagramar en este caso. Entonces, aquí hay algunas, porque como le digo, no es que den todas las soluciones. Ahora, por ejemplo, actividades independientes son actividades entre sí y se representan mediante dos flechas separadas sin enlace entre ellas. Por ejemplo, aquí hay una flecha y aquí tengo otra flecha. Son dos actividades independientes, a pesar de que salen del mismo punto, de la misma actividad final, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, significa que necesito de A para hacer la actividad B, pero también necesito de A para hacer la actividad C, aunque ninguna de ellas depende. Ni B ni C dependen de ellas mismas. O sea, entre ellas, si no solo dependen de A. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? A puede ser instalación de puertas y la duración es de 5 días. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si vemos atrás, hay otras dos flechas. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que puertas es independiente porque no necesita de una actividad única antes de ella. O sea, necesita que haber terminado otras dos actividades antes, pero no es que dependa, o sea, depende de estas actividades, pero no es que se estén haciendo justamente al mismo tiempo, sino que al haber terminado aquella, independientemente, yo empiezo la otra, ¿verdad? No es que las dos vayan con las mismas materiales, con las mismas personas, sino que es independiente cada una de ellas. Ahora, de puertas, por ejemplo, salen dos actividades que cada actividad es independiente entre ellas. Por ejemplo, colocación de cielo falso, por ejemplo, sale de puertas, pero no depende directamente de los materiales y de las personas que están en puertas. Entonces se le llaman actividades independientes. Luego tenemos actividades dependientes, que esas sí son las actividades que necesito haber terminado una actividad para hacer la otra, ¿verdad? Esas son actividades dependientes. Por ejemplo, A, podemos decir que es trazo y tiene 8 días de duración. Y luego tenemos excavación, que tiene, por ejemplo, 10 días. Entonces, yo para poder hacer una excavación, sí dependo directamente de trazo, porque las mismas personas que han hecho el trazo voy a utilizarlas para hacer la excavación. Entonces, en ese caso, sí son actividades totalmente dependientes, una de la otra. A diferencia de puertas con cielo falso. El cielo falso va a ser una actividad subcontratada y las puertas también fue una actividad subcontratada. Entonces, no dependen una actividad de la otra en ese caso. Entonces,
cómo se diagraman, ¿verdad? ¿Qué es lo que representan ahí? La actividad dependiente es como el ejemplo que les hice anteriormente. 3 y 4 es lo que pertenece a la actividad A. 3 es el inicio de la actividad A, 4 es la finalización de la actividad A. Pero como para hacer excavación necesito de trazo, entonces 4 se vuelve también el inicio de B y 5 es el final de B. Entonces 4 tiene una doble función ahí, inicio y fin, ¿verdad? En este caso, porque no podemos poner doble círculo juntos. Luego tenemos el evento fuente o evento bifurcación, se le llama. Si ven en la forma de diagrama, de ahí el nombre, ¿verdad? Este evento fuente es que de un evento van a partir varias actividades al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, de la actividad C, esa es la actividad C que está entre 4 y 5, ese es el evento fuente, porque a partir de ella voy a empezar a hacer varias actividades cuando yo termine con C. Por ejemplo, C es excavación. Cuando yo termine excavación, puedo empezar a hacer varias actividades. Entonces, C es el evento fuente o evento bifurcación. En el cuadro de precedencias, si tuviéramos el cuadro de precedencias, por ejemplo, y aquí estuvieran las precedencias, aparecería, por ejemplo, la actividad D, E y F. Y la precedencia aparecería de cada una de ellas la letra C en el cuadro de precedencia. Que de la letra, para hacer D necesito C, para hacer E necesito C y para hacer F necesito C. O sea, las tres dependen de C, entonces se diagrama de esta manera. C y de ahí salen las tres. Si fueran 3, si fueran 2, si fueran 4, etcétera, ¿verdad? Pero eso se le llama evento fuente o bifurcación. Luego tenemos el contrario, evento resumidero o fusión. Resumidero como el hoyo de la ducha, ¿verdad? Donde todo se une y se va. Entonces, eso es un resumidero. Entonces, en este caso, es el contrario del anterior. Aquí, varias actividades llegan para formar y salir una sola. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la actividad U. Entonces, en la actividad U, para hacer U, necesito que esté terminado R, S y T. Si yo no termino estas tres, no puedo empezar U. Entonces, para hacer el techo necesito haber terminado paredes, solera y coronamiento y haber terminado, no sé cuál otra, ¿verdad? Marta, cualquier otra. Si no, no puedo poner el techo. Entonces, en el cuadro de precedencias, esto aparecería así. Aquí están las precedencias. Y entonces aparecería que U necesita de R, de S y de T. Esta es la actividad, acuérdense, ¿no? Entonces aparecería que la actividad U necesita de precedencia R, S y T. Y entonces se vería diagramado de esta manera. R, S, T para salir en U. Un evento resumidero. Entonces tenemos tanto fuente como resumidero. Cualquiera de las dos pueden aparecer a la hora que se organicen. Y luego tenemos un evento crucero. El evento crucero es aquel al cual llegan varias actividades y de él mismo salen otro grupo de actividades, ¿verdad? En este caso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos J, digamos que son paredes del primer nivel, K es la losa de entrepiso, luego tenemos techos y pisos del segundo nivel, por ejemplo. Entonces, en este caso, para poder colocar el techo y los pisos, necesitamos que esté la losa de entrepiso y las paredes del primer nivel. O sea, necesito de J y de K para poder tener L y tener M, ¿verdad? Y
ahí no, en pisos era M, perdón, ahí se me fue la letra. Entonces, necesito de 2 actividades para salir con 2 actividades más, o 3 actividades para salir con 2. Aquí no importa la cantidad, pero un solo nodo se vuelve el punto donde llegan varios y terminan e inician varios, perdón, terminan varios e inician varias actividades. ¿Es posible? Sí, sí es posible, ¿verdad? En este caso. Y eso se le llama evento crucero. Ok, ahora, las actividades deben salir y llegar a eventos o a nodos. Nunca vayan, y eso que se los digo y a veces más de alguien lo hace, nunca pueden salir de una flecha, y ahí está diagramado, sino que ustedes tienen que salir siempre de un nodo, siempre. Entonces, esto no lo tienen que hacer. No lo deben de hacer porque la flecha no es nada. La flecha es duración y yo puedo salir o del inicio o del fin, pero no de en medio. Usted o sale del inicio de la actividad o sale hasta que termine la actividad, pero no puede salir de en medio, porque en realidad no sé de dónde estoy saliendo ahí. Entonces, no vayan a salir de una flecha. Luego, otra cosa que no se debe de hacer es que de un nodo salen 3 actividades y las mismas 3 actividades vuelven a morir al otro nodo. Esto no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque prácticamente eso es imposible. Cada una de ellas va a tener un tiempo distinto. Las 3 no van a tener el mismo tiempo. Por ejemplo, A tiene 5, B tiene 10 y C tiene 7. Las 3 no terminan al mismo tiempo. Y en el diagrama de la izquierda, yo estoy diciendo que las 3 terminan al mismo tiempo. Por eso no es posible. Entonces, pero mire, sí necesito de las 3 para salir con otro evento, o sea, con otra actividad. Ah, ok, pero la forma de diagramar correcta es la de la derecha. Usted necesita de A, B y C para hacer D. Ajá, pero ¿cuál es la que se va a tardar más en realidad? Necesita de las 3, pero solo hay una que es la que en realidad va a tener que esperar hasta que termine. Las otras van a terminar antes. A termina a los 5 días, C termina a los 7 y B termina a los 10. Pero en la precedencia me dice, si no están las 3 terminadas, no puedo empezar con D. O sea, en el cuadro, otra vez, aparecería D y aparecería A, B y C. Ahí significa que si las 3 no están terminadas, yo no puedo empezar D. Aquí es donde ocupo, miren, ficticias. ¿Por qué? Porque A terminó a la mitad de B. C terminó un poco más adelante. Yo hasta que llegue el día 10 no voy a empezar D. Pero ¿cómo represento que necesito a las 3? Con una actividad ficticia. 1A con 6 y 1 el C con el 6. Ahí esas flechas me están diciendo, ok, necesito estas 3 para empezar D. Pero esta es la forma correcta de diagramar, no la anterior. La anterior es una mentira, es incorrecto, porque no duran lo mismo las 3. Tampoco vayan a hacer que a veces, por ejemplo, me dicen cuando termine A, que por ejemplo, esto está así. Y me dicen, de A sale D. ¿Cómo que de A sale D? Pues sí, como aquí decía que D necesita de A, B y C, puede salir de cualquiera, ¿no? Porque ¿cómo me está diciendo que va a salir de A si es la primera en terminar? Ni siquiera he terminado C y tampoco he terminado B. No puedo salir de A, eso es mentira.
Voy a salir de la última actividad en terminar según la duración. Y lo demás lo uno con actividades ficticias. Eso es lo correcto. Entonces, son varias cosas que uno tiene que ir analizando cuando lo está haciendo. Y como les digo, pues esto es como los ejemplos que más nos dan, qué hacer, correcto e incorrecto, y cómo se le llaman a los eventos, pero hasta ahí, ¿verdad? No hay nada más extenso que un par de formas de diagramar, pero estos son que usted las puede ocupar cuantas veces sean necesarias para hacer su diagrama. Usted las puede utilizar tanto como usted desee para poder generar ese diagrama que va a realizar. A ver, ¿alguna pregunta de estas formas de diagramar? De mi parte no, Arqui. Todo bien. Bueno, como dicen ustedes, cuando lo hagamos, ahí vamos a ver, ahí van a surgir preguntas. Y para eso vamos a hacer ejercicio. Ok, bueno. Todo esto primero le estoy explicando la teoría para después empezar a hacer ya los ejercicios como tal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calculamos los tiempos? Porque nos van a dar las actividades, pero no nos dan los tiempos. Nosotros necesitamos esos tiempos para poder generar todo este diagrama primero. Entonces, para nosotros poder generar los tiempos, necesitamos los volúmenes de obra, o sea, la cantidad de obra. Y eso usted lo obtiene cuando usted calcula en costos cuántos metros lineales tiene, cuántos metros cuadrados de pared, cuántos metros cuadrados de piso, metros cúbicos de solera y fundación, metros cúbicos de viga, de columna, etc. Ahí usted obtiene esto que vamos a necesitar. O sea, lo que alimenta a este cuadro es costos. Eso es lo que alimenta a este punto. Y si no tenemos esos tiempos, olvídense de diagramar, olvídense de todo lo demás. No podemos hacer nada si no tenemos esos tiempos y esas cantidades de horas. Entonces nosotros utilizamos, digamos, existe esta tabla de evaluación de tiempo, se le llama, y entonces nosotros ponemos la actividad, ¿verdad? La actividad, por ejemplo, y la descripción de la actividad. Ahora, ¿a qué le llamamos nosotros actividad? Recuérdense que estos son los números. Entonces, por ejemplo, aquí iría, esta tabla la van a hacer ustedes ahorita en el ejercicio que vamos a hacer. La actividad, primero ponemos la descripción. La descripción de la actividad es ese listado de actividades que usted ha hecho. Eso es lo que va ahí, ¿verdad? Esa lista de actividades que usted ha hecho en orden, de forma consecutiva, lógica, que usted ha generado ahí, eso es lo que necesitamos para poner en esta tabla. Ahora, según aquí comparar. Está colocando el diagrama. Arqui, no sé si a mí, pero escucha bien entrecortado. No sé si será mi internet. No, también igual a mí No, se escucha bien cortado, sí, creo que no se se lo escucha oye. cortado. Oye, me Sí. fío. Igual a mí, Arqui.
Yo pensé que mi internet era. A ver, ¿me dicen si se escucha bien? Sí, ahorita sí se escucha bien. Más o menos. Gracias. Más o menos dicen, vale. Bueno, decía que la descripción son los que yo puse ahí. La actividad a veces se deja hasta el final, cuando ya tenemos el diagrama, porque ya podemos poner exactamente qué número de nodo le corresponde a cada actividad, ¿verdad? Entonces eso se puede dejar hasta el final. Luego, la unidad es los metros cúbicos, los metros cuadrados. Por ejemplo, en el trazo se trabaja por metro cuadrado, la excavación también, la compactación se trabaja por metro cúbico, por ejemplo, y así, o puede ser solo metro, o etcétera, ¿verdad? Dependerá de cada una de las actividades. La cantidad de obra es lo que ustedes ya conocen. ¿Cuántos metros cuadrados de trazo van a ser? Por ejemplo, 10 metros. ¿Cuántos metros cuadrados de excavación o metros cúbicos de excavación? Depende cómo se lo pide. Por ejemplo, 25.30. ¿Cuánto de compactación? Y compactación, pues pueden haber dos compactaciones, ¿verdad? Compactación de suelo cemento y compactación de material del lugar. Y entonces, esto salió de costos, acuérdense. Toda esta actividad es costos. Ahora, ¿qué es RU? RU es el rendimiento que nosotros vamos a utilizar. Esas tablas de rendimiento que nosotros ocupamos. Ese es RU. Y N es el número de personas que usted va a utilizar para esa actividad. Un trabajador, 2, 3, 4, 5, 6. La cantidad de trabajadores que usted determine según su experiencia que son necesarios. Ahora, la cantidad de recursos, o sea, la cantidad de trabajadores van a disminuir el tiempo. Eso es directamente proporcional. Yo tengo más trabajadores, menos tiempo me voy a tardar en esa actividad. Menos trabajadores, más tiempo me tardo, ¿verdad? Y D es la duración, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Esta es la columna que nosotros andamos buscando. Entonces, utilizamos una fórmula bastante sencilla, que es esta que está aquí abajo, que nos dice que D es igual a la cantidad de obra, que es CO, o es la columna que llenamos, entre la multiplicación del rendimiento por la unidad de recursos utilizados, o sea, por la cantidad de personas. Entonces, nosotros andamos buscando D. Aquí ponemos los metros cuadrados o metros cúbicos o metros lineales. Acá es el rendimiento que ya está dado. Y N es las personas que van a estar trabajando en eso. Primero, multiplicamos. Y por último, hacemos la división. Para que nos dé esto que ando buscando. Ahora, la unidad de tiempo pueden ser días, horas, minutos, segundo, el mes. Eso depende de la naturaleza del proyecto, ¿verdad? Va a depender de cómo usted está calculando esos tiempos. Si un proyecto es pequeño, pues a veces es hora lo que se necesita. Si un trabajo es más grande, pueden ser días. O pueden ser meses. Va a depender de cada proyecto, ¿verdad? Y la duración es lo que nos vamos a tardar nosotros en total para hacer toda esa cantidad de trabajo. Esta fórmula es la que ustedes van a ocupar para sacar la duración de cada una de esas actividades y ponerlo en el cuadro que está aquí arriba, ¿verdad?
ese cuadro es el que ustedes van a hacer. Y por ejemplo, aquí traigo una actividad ya ejemplificada. Dice, se efectuarán 31.20 metros lineales de hechura de vigueta SAP. O sea, estamos hablando de una losa. Pero, bueno, voy a terminar y después explico eso. Y se tiene un rendimiento unitario, o sea, un RU de 2.6 metros lineales hora hombre. Los rendimientos generalmente los dan por hora hombre. Y entonces sería la pregunta, ¿cuál es la duración de dicha actividad? Esa es nuestra duda ahorita. Entonces utilizamos la fórmula D es igual a la cantidad de obra entre el rendimiento unitario por el número de personas. Entonces, en la primera fórmula, en la primera opción, tenemos los 31.20 metros lineales entre los 2.6 metros lineales hora hombre, y lo que vamos a hacer, o lo que hemos calculado ahí, es que vamos a trabajar con una persona. Un solo trabajador nos va a hacer todo ese trabajo. Y entonces nos sale que con una persona nos vamos a tardar 12 horas con una persona. Ahora, ¿cuántos son 12 horas? Fíjese que yo lo necesito por día. Entonces hay que convertir las horas en días laborales. Y para eso necesito saber cuántas horas tiene un día laboral. Pues un día laboral tiene 8 horas. Y usted le están diciendo que se va a tardar 12 horas. ¿Cuántos días es? Sí, Es una regla de 3. Exactamente. Entonces nos vamos a tardar 1.5 de día, ¿verdad? En este caso. Me va a decir, no todos, ojo, no todos son de 8 horas. Dependerá, por ejemplo, de si usted tiene turnos, ¿verdad? Dentro de la obra. Por eso esto dice al principio que todo depende del desarrollo de la obra y de cómo esté organizada, planificada la obra, ¿verdad? Entonces, en este caso, para que estamos haciendo que solo trabajan directamente las 8 horas, ¿verdad? En este caso. Entonces, aquí nosotros tendríamos, así como nos dijo Dani, ya en días. Porque nosotros, por ejemplo, estamos días, pero el rendimiento está hora hombre, todos los rendimientos están hora hombre. Entonces, si usted los necesita en días, hay que hacer esta simple regla de 3, ¿verdad? Ok, bueno, 12 horas es mucho tiempo, necesito menos tiempo. Ok, vamos a contratar 2 hombres entonces. ¿Cuánto nos da de horas? Volvemos a hacer el proceso y nos da 6 horas, pero no, todavía es mucho. Bueno, contratemos 3. Y nos reduce a 4 horas. Eso depende, ¿verdad? No es lo mismo pagar un hombre que pagar 3. Eso dependerá de la economía también que usted tenga. Recordémonos lo que les decía. Disminuir tiempo significa incrementar costos, más cuando van directamente unidos a la contratación de personal. Ahí nos afecta directamente a los costos. Aumenta el costo directo de esa partida constructiva que usted está trabajando. Entonces, ya depende de quien esté planificando la obra y programándola con cuál de estos se va a quedar. 12, 6 o 4. ¿Cuánto es el tiempo que quiere tardarse? Pues dependerá de quién lo planifique. No es complicada en realidad la fórmula, ¿verdad? Es mucho más simple que muchas otras fórmulas que ustedes han visto en este ciclo. Y prácticamente nos dan todo. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que sacar? Y este es el punto crítico, es esto. Si usted calcula mal esa cantidad de trabajo, pues la respuesta que nos den los tiempos va a estar mal. O sea, si usted ahí en costos no calculó bien la cantidad de obra a realizar, quien esté programando va a utilizar sus volúmenes de obra. Y entonces, él se va a equivocar porque usted le dio mal el dato. Entonces, sí es delicado. Yo por eso digo, costos es bien delicado en realidad, ¿verdad? Porque
De ahí salen demasiadas decisiones para toda una obra. Ok, pregunta de esto. No, porque estoy bien explicado. Ok, gracias. Nos vamos a quedar aquí ahorita. Cuando regresemos, les voy a pedir que tengan a la mano su cuaderno de costos. Vamos a ocupar para no hacerlos calcular otra vez otro montón de cosas. Tengan a la mano por ahí, me imagino que han tener algunos ejercicios, ¿verdad? Por ahí a la mano. Si no, pues yo les voy a poner a que calculen, aunque no quisiera ponerlos a trabajar el doble, ¿verdad? Pero por si no lo tienen, pues ni modo, lo voy a poner a que calculen para poder aplicar esta parte del cálculo de tiempos. Y luego vamos a seguir haciendo un ejemplo ya de cómo hacer un diagrama, ¿verdad? Así que nos quedamos hasta aquí y nos vemos a las 11 otra vez. Ok, Arqui.